Transformación radical. Efraín Villegas Quintero. Primera edición, Bogotá DE, Colombia, 1973. Prólogo. Por Samael Aunweor. Aquí en este parque de la ciudad capital de México, DF, estoy dictando el prólogo para el siguiente libro de nuestro misionero gnóstico internacional, Efraín Villegas Quintero. Ante mi vista tengo en estos momentos, hermosos árboles, bellos prados, algunos niños que juegan bajo los ardientes rayos del sol. Hay algunas bancas en donde las gentes se sientan a contemplar las bellezas de la naturaleza. En instantes en que dicto este prólogo, me viene a la memoria muchas escenas, muchos dramas, pasajes extraordinarios de los antiguos tiempos. Colegios iniciáticos, ermitas solitarias donde los anacoretas meditaban en silencio. Arroyuelos cantarines que se precipitaban entre los lechos de roca, sibilas maravillosas de la Europa druida, ermitaños del viejo Egipto de los faraones en los primeros tiempos, etcétera, etcétera, etcétera. No hay duda, mis caros hermanos, que en los misterios de Eleusis, así como en los de Troya, Roma, Cartago, Egipto, etc., lo psíquico y lo físico marchaban en forma paralela, armónica, perfecta. Recordad por un instante, por ejemplo, los misterios pitagóricos. Entonces no era admitido aquel que no supiera matemáticas. Recordad a los derviches danzantes, a las runas magníficas, a las preciosas danzas de la antigua India, a los movimientos rítmicos perfectos de los iniciados egipcios, y veréis, mis caros hermanos, ese paralelismo extraordinario que siempre ha existido entre lo espiritual, lo anímico y lo físico. Tenemos indudablemente un cuerpo de carne y hueso. Tal cuerpo posee una euritmia maravillosa y en el cerebro se encuentran muchos poderes latentes que deben ser despertados. Es indispensable aprender a manejar nuestro propio cuerpo, saber sacar de él, saber extraerle sus más dulces melodías. Es impostergable hacerlo vibrar como una sinfonía entre el arpa milagrosa del infinito universo. Absurdo es, mis caros hermanos, permitir que Jeropas, el tiempo, dañe este precioso vehículo que se nos ha dado para nuestra propia realización íntima. En verdad, hermanos, os digo que nosotros los gnósticos tenemos métodos precisos para rejuvenecer el organismo y para curar todas las enfermedades. Es incuestionable que nosotros podemos aprender a autocurarnos. Cada uno de nos puede convertirse en su propio médico, aprendiendo a curarse a sí mismo y sin necesidad de medicina. He ahí el más caro ideal. Se hace urgente conservar este cuerpo en perfecta salud durante muchos años, a fin de disponer de este precioso vehículo para nuestra propia autorrealización íntima. 1. Por medio de nuestro hermano Efraín Villegas Quintero, hago llegar a todo el movimiento gnóstico cristiano universal, las enseñanzas contenidas en esta obra esotérica. Aquí van los ejercicios necesarios para conservar la salud y alargar la vida. Aquí tenéis, oh hermanos, los métodos preciosos mediante los cuales vosotros, si estáis viejos, podréis reconquistar la juventud, y si estáis jóvenes podréis prolongar tal juventud en forma indefinida. Entended pues, leed con atención y practicad. De nada os sirve teorizar. Hay que ir al grano, a los hechos. Esta es una obra eminentemente práctica y didáctica a la vez. La enseñanza va en forma dialéctica, mas repito, no os contentéis únicamente con la información libresca, convertid la doctrina en hechos. He recomendado a nuestro hermano misionero autor de la presente obra, escribir este libro en forma novelada. Como quiera que él estuvo aquí en la ciudad capital de México, puede perfectamente desarrollar tal obra en forma amena y deliciosa a fin de que sea saboreada por todos y cada uno de nuestros hermanos. Le he pedido a nuestro hermano Efraín Villegas Quintero, que no vaya a hacer de este libro algo meramente esquemático, frío y dogmático, y él así me lo ha prometido. Le he sugerido la necesidad de que el presente libro que usted, querido lector, tiene entre sus manos, sea en forma deliciosa, novelada, romántica, preciosa. Adelante pues, querido lector, adelante. Practique intensamente, no desmaye en la lucha, sea firme en la senda. Van también en esta obra enseñanzas para el despertar de la conciencia. Ha llegado la hora, ha llegado el momento de despertar. ¿Por qué hemos de continuar dormidos? Los procedimientos que en esta obra hemos entregado a la humanidad, son efectivos y absolutamente prácticos en un 100%. Mucho se ha hablado sobre meditación, y aquí nuestro hermano Efraín Villegas Quintero ha concurrido a la tercera cámara del templo, y él ha aprendido la meditación en forma práctica.
Todos y cada uno de los hermanos, practicando la meditación en la forma como lo hemos enseñado en la presente obra, podrán llegar algún día al Samadhi. La pasada obra de nuestro querido hermano misionero Efraín titulada El Gran Cambio, cumplió ciertamente una labor magnífica, fue algo así como un puente entre la vida profana y el esoterismo gnóstico. Incuestionablemente tal obra abrió una brecha maravillosa entre las multitudes. Considero que es necesario hasta sacar otra edición más para bien de la gran obra del Padre. Hoy con este nuevo libro titulado Transformación Radical, no hay duda de que nuestro hermano Efraín Villegas Quintero, se ha convertido en un escritor esoterista maravilloso, cuyas enseñanzas sabiamente difundidas han de llegar a todos y cada uno de nuestros lectores. Su más reciente libro Transformación Radical, específicamente provoca realmente aquel gran cambio que él vislumbrará en su obra anterior. Hoy ya con los ejercicios prácticos y con la didáctica precisa, cualquier aspirante sincero puede provocar realmente el gran cambio, la transformación radical auténtica. Ante todo, lo que se requiere de verdad es continuidad de propósitos. No basta practicar hoy y mañana olvidarnos, se hace necesario practicar y practicar intensamente durante toda la vida hasta llegar a la meta, al triunfo verdadero. Paz inverencial. Samael Aun Weor. Los anhelos del alma. No hay nada más sublime en la existencia del ser humano, que la felicidad del alma, es decir, de aquello que llamamos embrión. Los valores positivos conquistados en la dura batalla contra los demonios rojos de Set son el pasaporte hacia la iluminación. Cuando la mónada divina trabaja a la esencia, ésta mueve el vehículo celular y lo insta al trabajo en la gran obra, y cuando la obra se realiza, entonces adviene la felicidad interior. Existe la felicidad del alma y su opuesto el placer del cuerpo. Para el logro de uno de estos dos propósitos, se hace indispensable la muerte de uno para que el otro viva. Cuando el hombre se inicia en los misterios sagrados gnósticos, busca con afán la felicidad interior que proporciona el abandono de los placeres del cuerpo. Cuando el ser humano se extasía negativamente en los deleites lisonjeros y vanos que nos presenta el mundo presuntuoso y frívolo, de hecho se tiene que apagar la llama que nos impulsa decidida y precisa a la conquista de la felicidad esencial. El guía hacia las cosas oscuras que proporcionan placer del cuerpo, es sin lugar a dudas los demonios internos, que por ser muchísimos les llamamos legión de diablos. La legión nos incita al delito, al placer, a la pasión y al deleite mundano que aniquila los anhelos de la esencia y se traga la dotación de conciencia. Para ingresar a los estudios sagrados de la gnosis, el aspirante debe decidirse de una vez por todas a romper con los apegos del ego y disponerse a librar la gran batalla con la terrible y arraigada legión de demonios que cada uno de nosotros lleva muy adentro. Todos sabemos que existe un camino angosto y una puerta estrecha que conduce a la liberación. Es demasiado difícil encontrar esa vía, pero es aún mucho más difícil seguir por ahí después de encontrar el camino. Es fácil seguir cualquier teoría en donde no entra en juego ninguna renunciación de los deleites del yo pluralizado, pero es muy difícil seguir la esencia pura de una doctrina en donde se impone primeramente la práctica de la muerte mística, el sacrificio y el nacimiento por segunda vez. La vejación del ego es dolorosa y la desintegración absoluta es indispensable. Sin la muerte de la legión no hay ascensión, nos toca pues en este sendero de la realización, definirnos en forma terminante, porque no le podemos servir a dos señores. Y jamás podríamos saborear la felicidad del alma y el placer del cuerpo a la vez, porque son incompatibles estos dos aspectos. Por eso es que el llamado equivocadamente hombre, no ha podido llegar todavía a humano, es apenas humanoide, porque los instintos egoicos y bestiales no le permiten escalar tal estado en el sentido completo de la palabra. 3. Para ser humano se necesita encarnar y cristalizar las tres fuerzas cósmicas dentro del vehículo celular, crear los cuerpos existenciales superiores del ser y desde luego despertar conciencia. Para todo este proceso es menester la transformación radical por medio de la iniciación en los sagrados misterios de la gnosis. El humanoide se contenta con muy poca cosa, solo con los desperdicios del mundo, con los rezagos de la naturaleza y cree tener conciencia a pesar de ejecutar los más bajos actos de inconsciencia bajo la influencia animalesca del ego. Solo llegando al verdadero estado humano, solo convirtiéndonos en hombres de verdad, lograremos los más caros anhelos del alma nuestra. La renunciación.
Lo que el humanoide corriente llama renunciación, dentro de los misterios crísticos se le llama muerte del ego, porque quien renuncia para siempre a un vicio, a una costumbre, dicho defecto tendrá que morir definitivamente al no volver a cometerlo nunca jamás y desintegrar hasta las raíces, la semilla y las sombras del error, del defecto. No vale la pena renunciar por un tiempo y después volver a las viejas andanzas de repetir las debilidades que tantos problemas nos han traído a través de nuestra dolorosa y agitada existencia. Desintegrar un defecto arraigado en la psiquis del humanoide, con herrumbre profunda en los más escondidos niveles de la mente, es cosa demasiado difícil. Sin embargo otros lo han hecho, aquellos que en plena lid se batieron con sus propias debilidades hasta desintegrarlas totalmente y se convirtieron en hombres, en humanos auténticos. No es suficiente las buenas intenciones de ser bueno. Tampoco basta con no hacer el mal, hay necesidad imperante y urgente de hacer el bien, trabajar intensamente en el incendio de la gran cordillera central del animal tricerebrado, servir a nuestro prójimo como a nosotros mismos y muy singularmente convertirnos en difuntos místicos. Los grandes delincuentes siempre cometen sus malos actos pensando en un propósito. Buscar el bienestar personal sin tener en cuenta las consecuencias ni sus causas derivadas, ellos siempre tienen buenas intenciones para su beneficio y el de sus amigos. El ego siempre vive arrepintiéndose de sus fechorías, nunca le falta un buen surtido de disculpas, tiene grandes recursos a su alcance para convencer incautos y asimismo se autoconvence de que es un santito muy bueno, pero no quiere dejar de ser ego. La renunciación al delito está entre los planes de la mente o en una de las mentes del ego, pero los hechos son los que condenan al yo porque jamás deja de hacer lo que siempre ha fabricado, errores, vicios, costumbres, delitos, etc. De nada sirve la renunciación cuando existe en lo muy íntimo la intención de repetir la falta o el delito en un caso dado de una magnífica oportunidad agradable al ego. El ego follón debe morir para que dentro del hombre exista lo real, lo auténtico, lo verdadero, lo infalible, lo cierto. Aquello que nace de las intensas purificaciones, transmutaciones y superesfuerzos. La iniciación gnóstica. Cuando aquello que está muy interno dentro del ser humano, aquello que se llama esencia es 4. Accionada, trabajada, movida por algo que está mucho más profundo y que se llama mónada, es instada y urgida a luchar por la maestría, la realización íntima del ser. Entonces nace en la persona el interés por bucear en el océano de la ciencia, inquiriendo e investigando la clave, el sistema, el método para resucitar de entre los muertos, esto es la iniciación. Cuando el animal intelectual tricerebrado siente los impulsos desde lo más profundo de su ser, anhelos intensos por conquistar la realización total, es decir, la inmortalidad, aquello que en las religiones llaman la salvación del alma, comienza con el kinder religioso, buscando e investigando en las religiones, sectas, logias, escuelas, etc. Todos los iniciados hemos pasado por el kinder de las religiones, por las escuelas espiritualistas tales como, la yoga, el rosacrucismo, el espiritismo, etc., siempre indagando, averiguando el camino, la clave, el sistema, etc. Todas las religiones, escuelas, sectas, logias, etc., sirven solo como el kinder del buscador, del investigador, del inquieto espiritualista y este proceso es necesario. Y jamás debemos hablar en contra de ninguna religión, escuela, secta o creencia, porque ellas cumplen una importantísima misión en el mundo, cual es la de hacer el kinder y la primaria de la humanidad en el campo espiritual. ¿Cómo podríamos llegar a bachilleres sin pasar por el kinder y la primaria? ¿Cómo lograríamos encontrar los misterios divinos si antes no hubiéramos pasado por las distintas religiones y escuelas espiritualistas? Son pues necesarias en el mundo y comete un grave error aquel que condena a cualquier creencia o doctrina en el convencimiento de que la suya es la verdadera, lo mismo pudiera decir cada cual de su religión. Lo importante es saber que el que se inicia en los sagrados misterios gnósticos, es porque ya salió de la primaria y entró en los estudios secundarios. Así como quien ya se entra en los misterios mayores y llega a la maestría, recibirá el título de adepto. Es pues urgente e inaplazable convertirnos desde ahora mismo en sediciosos contra el ego, ser rebeldes contra las distintas entidades del ego, el yo, el mí mismo. Pero comenzar ahora mismo esa lucha y conquistar la virtud de la continuidad de propósito en la batalla.
Quien escribe este libro, pasó por la religión católica, evangélica, adventista, pentecostal, testigos de Jehová, mormones, bautistas. También estudié y pertenecí al espiritismo, rosacrucismo, yoguismo, etcétera, 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 siempre buscando lo real, lo verdadero. De todas estas doctrinas y creencias en donde estuve, saqué muchas experiencias sociales y materiales que me sirvieron para la vida. Lo único que no encontré fue lo que tanto anhelaba. Experiencias ultrafísicas, metafísicas, ultrasensibles, transformaciones, etc. Dentro de los sagrados misterios gnósticos encontré la clave, el sistema, los métodos de aplicación de la didáctica científica para lograr la autorrealización íntima del ser. En la divina gnosis descubrí que todo aquello que yo buscaba fuera de mí, por el contrario estaba dentro de mí. También descubrí con asombro inusitado que dentro de mí había un verdadero monstruo tenebroso de 1000 cabezas, una terrible legión de entidades de las sombras. Me di cuenta que desde muy niño había creado en mí, hábitos y costumbres, vicios y defectos que habían invadido mi conciencia, se la habían tragado y solo contaba con un 3%. Con este pequeño porcentaje de conciencia solo obedecía al monstruo de las 1000 cabezas, yo era una verdadera máquina que obedecía a las entidades que yo mismo había creado. Estos demonios o entidades que me torturaban y me robaban la conciencia y la paz del corazón, C5. Alimentaban con mis propias debilidades, ellos eran, la pasión carnal, la fornicación, el adulterio, la mentira, el odio, el rencor, la codicia, la lujuria, la ira, el orgullo, la pereza, el pesimismo, la vanidad, la envidia, la soberbia, etcétera, etcétera, etcétera. Cada defecto, cada vicio, cada error, tenía su propia mente, su propio parecer y me dejaba manejar por estas debilidades sin encontrar el sistema adecuado para acabar con esa legión de diablos o demonios más bien crueles y despiadados que me hacían la vida insoportable. Por fin encontré la técnica precisa, el sistema efectivo para encontrar la paz perenne y recuperar la conciencia perdida entre la panza o vientre de mis propios defectos y entidades diabólicas que yo mismo había fabricado en el curso de mi vida desordenada. En los sagrados misterios gnósticos, el iniciado encuentra millones de escalones para elevar los valores espirituales, así lo comprendí. Pero aún había una incógnita, un verdadero enigma en lo más profundo de mi propia psiquis. ¿Quién es el creador de esta hermosa ciencia ultrafísica y espiritual a través de los libros gnósticos? ¿Quién es aquel profeta, aquel avatara, aquel alto iniciado que ha descendido a este mundo para entregarnos la clave precisa del gran arcano de la redención? ¿Dónde encontrar a ese gran maestro, a ese supertrascendido escritor esoterista que ha iluminado al mundo con la sabiduría de las edades y los profundos misterios crísticos a través de 60 libros científicos gnósticos? Comienzo a buscar al maestro. Cuando yo hice las primeras prácticas gnósticas de rehabilitación orgánica, física, cuando yo mismo me convencí por experiencia directa que mi estado anímico y deprimido, había reanimado sus energías y reconquistado su poder vital, cuando descubrí que mi alma comenzaba a saborear la dicha y la felicidad interior que suministra la tranquilidad y la paz del corazón. Cuando hice la práctica para salir en cuerpo astral y logré mi propósito, cuando yo mismo hice mis primeras investigaciones en las dimensiones ultrasensibles y comprobé hasta la saciedad que las claves y sistemas que ese gran maestro daba en sus libros, era efectivamente lo real, lo cierto, lo verdadero para conocer por experiencia directa aquello que se llama verdad, opté por conocer a ese gran maestro, a ese jerarca de tantos quilates espirituales. No resistí la tentación de escribirle a México DF, donde es la sede patriarcal del movimiento gnóstico cristiano universal, anhelaba conocer a ese Dios vivo, a ese coloso del cosmos que se había encarnado en la tierra para entregarnos el arcano de la sabiduría. En efecto, escribí una carta en la cual le manifestaba al maestro mi deseo de viajar hasta esa Ciudad de México, exclusivamente a conocerle y tener la oportunidad de aprender muchas cosas esotéricas, misterios, claves, etc. Al poco tiempo recibí la respuesta, una carta de México en mi apartado aéreo, para mí era el pasaporte de viajar a la fuente misma de la luz, la llama, la antorcha encendida en el planeta Tierra para nutrir de sabiduría a todos los sedientos de conocimientos. Abrí la carta y comencé a leer. Señor Efraín Villegas Q, adorable e inmortal ser. Salutaciones y adoraciones. Paz inverencial. No puedo aconsejaros este viaje.
No debes hacer este viaje, además ahora se me han presentado una serie de problemas que no me permitirían poder atenderos como es debido. Es mejor que 6.